mundo está usando inteligencia artificial, pero te voy a decir algo incómodo. La mayoría la está usando mal. Y no porque no sepan escribir un prompt, sino porque nadie les enseñó a colaborar con él. Hola, soy Gris y hoy vamos a aprender algo nuevo. Piénsalo así. Saber usar ChatGPT o Claude es como saber arrancar un carro. Pero arrancar un carro no te hace buen conductor. Hoy te voy a mostrar el curso de manejo de la IA. Se llama AI Fluency. Lo desarrolló Anthropic junto a 2 profesores universitarios. Y al final de este video vas a tener un framework con 4 pasos, las famosas 4D, que funcionan con cualquier herramienta, ChatGPT, Claude, Gemini, la que sea. Porque esto no va de herramientas, va de cómo piensas cuando trabajas con ellas. Quédate hasta el final porque voy a armar un ejemplo completo usando el framework. Empecemos por el nombre. Fluence significa fluidez, como cuando hablas un idioma, y la analogía es perfecta. Una cosa es memorizar palabras en inglés y otra muy distinta es tener una conversación fluida. Escribir un prompt es memorizar palabras. AI Fluency es hablar el idioma. La definición formal: AI Fluency es la habilidad de trabajar con IA de forma efectiva, eficiente, ética y segura. Efectiva, que logres lo que querías. Eficiente, sin perder horas dando vueltas. Ética, sin pasar por encima de nadie. Y segura, sin publicar errores ni filtrar información que no debías. Este framework lo crearon los profesores Rick Dacan y Joseph Feller, junto con Anthropic, la empresa detrás de Claude. Y es un curso gratuito. Te dejo el enlace en la descripción. El objetivo: que la IA deje de ser una máquina expendedora, le metes un prompt, sale una respuesta, a veces mal, y se convierta en un colaborador de verdad. La diferencia entre resultados mediocres y resultados de otro nivel casi nunca está en la herramienta, está en la persona que la usa. Antes de las 4D, el framework dice algo importante. Hay 3 formas de trabajar con IA y se llaman modalidades. 1. Automatización. Tú le das la instrucción, la IA ejecuta. Como: resúmeme este documento. Tú eres el jefe, ella es el asistente. Perfecto para tareas repetitivas. 2. Aumentación. Aquí no le mandas, piensan juntos. Tú propones, ella sugiere. Tú corriges, ella mejora. Como escribir una canción con otro músico, ideal para trabajo creativo o problemas complejos. 3. Agencia, el nivel más avanzado. Configuras a la IA para que actúe sola, incluso con otras personas. Un chatbot de atención al cliente, un tutor virtual, tú no estás cuando trabaja. Así que más te vale haberla configurado bien. Para recordarlo, automatización es darle una orden a un empleado. Aumentación es hacer lluvia de ideas con un colega. Y agencia es entrenar a quien atenderá tu negocio cuando no estés. En un mismo proyecto puedes usar las 3. Y ahora sí, las 4D. Delegación, descripción, discernimiento y diligencia. Primera D, delegación. Decidir qué le das a la IA, qué te quedas tú y qué herramientas usas. Imagina que eres chef y tienes un ayudante nuevo, talentosísimo, rapidísimo, pero no conoce tu menú ni a tus clientes. ¿Le entregas la cocina entera? Claro que no. Le das lo que hace bien: picar, preparar bases, y tú te quedas con el sazón y la decisión del plato. Eso es delegar bien. Delegar mal es lo que hace mucha gente. O le tiran todo a la IA y publican cosas sin alma y con errores. O no le dan nada y pierden horas en tareas que la IA resuelve en segundos. La pregunta clave: ¿esta tarea la hago yo, la hace la IA o la hacemos juntos? Segunda D, descripción. Ya decidiste qué delegar. Ahora hay que comunicarlo bien. Piensa en pedir un corte de pelo. Si dices córtame el cabello, sales con lo que el peluquero quiso. Pero si dices quiero un corte para un evento formal, no tan corto de los lados, fácil de peinar y a diario, la cosa cambia. Le diste contexto, restricciones y resultado esperado. Con la IA es idéntico. Compara.
escríbeme un post sobre productividad. Contra, escribe un post para LinkedIn de 150 palabras. Para desarrolladores junior, tonos cercanos sobre evitar el multitasking. Empieza con una pregunta provocadora. La segunda versión no requiere magia, requiere claridad. Y describir no es solo el pedido inicial, también es describir el proceso. Primero un borrador, luego lo afinamos. Y con agentes, el comportamiento. ¿Qué tono usar? ¿Qué no hacer jamás? La pregunta clave, ¿le di el contexto que le daría a un colega nuevo en su primer día? Tercera D, discernimiento. La IA ya respondió. Ahora viene la habilidad que más separa a los profesionales de los aficionados. Evaluar críticamente lo que te dio. Porque las IAs se equivocan. Inventan datos, citan fuentes que no existen, escriben código que se ve perfecto y no compila, y lo hacen con total seguridad. El discernimiento es ser el editor del periódico. Le llega una nota convincente y aún así verifica. Las fuentes son reales, los datos cuadran, la nota puede estar preciosa y aún así estar mal. Y evalúa también el proceso. Si llevas 10 mensajes dando vueltas, el problema no siempre es la IA. A veces tu descripción fue vaga y toca volver a la D anterior. ¿Ves cómo se conectan? La pregunta clave, ¿estoy verificando o solo acepto porque suena bien? Cuarta D, diligencia. La que casi nadie menciona y puede ser la más importante. Hacerte responsable de lo que creas con la IA. Si firmas un documento, no puedes después decir, eso lo escribió mi asistente. Lo firmaste tú, tu nombre, tu reputación. Con la IA es igual. Si publicas un artículo o subes código a producción, tú respondes. 3 caras. Ser responsable al crear. No le pegues datos confidenciales a cualquier chat. Ser transparente sobre el uso de IA cuando tu audiencia espera saberlo. Y verificar antes de publicar. Ya hay abogados sancionados por presentar jurisprudencia inventada por una IA. Nadie recuerda a la IA en esas historias. Recuerdan a quien puso la firma. La pregunta clave, ¿puedo poner mi nombre en esto y defenderlo? Si dudas, no está listo. Juntemos todo con un ejemplo. Tienes que preparar una presentación para conseguir un cliente. Delegación. La IA investiga al cliente y arma el borrador de estructura. La historia y el toque personal lo pones tú. Descripción. No dices, hazme una presentación. Dices, ayúdame a estructurar una presentación de 10 minutos para el gerente de una empresa de logística. El objetivo, que contrate mi servicio con tono profesional pero cercano. Máximo 8 diapositivas. Discernimiento. Revisa el borrador. Inventó una estadística del sector. La detectas y la eliminas. Diligencia. Verificas cada dato contra fuentes reales y presentas sabiendo que puedes defender cada lámina. Resultado, una presentación en la mitad del tiempo, con tu criterio en cada decisión. Eso es AI Fluency. Quédate con esto. La IA no va a reemplazar a las personas, pero las personas que colaboran bien con la IA sí van a dejar atrás a las que no. Y eso se entrena. Delegación, descripción, discernimiento, diligencia. Mi reto, en tu próxima tarea con IA, hazte las 4 preguntas. ¿Qué delego? ¿Lo describí con contexto? ¿Verifiqué? ¿Puedo firmarlo? El curso oficial de Anthropic es gratuito. Enlace en la descripción. Cuéntame en los comentarios cuál D es tu punto débil. Los leo a todos y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.